predicamos bajo el tema la entrada del cumplimiento. Como todos ustedes saben aquí, Dios es un Dios con un carácter profético. Y como Dios es un Dios con un carácter profético, vemos que el carácter profético de Dios se manifiesta desde el inicio. Cuando nosotros vemos Génesis 3:15, nos daremos cuenta que la primera profecía declarada sobre la tierra acerca del Mesías, acerca de Cristo, no fue dada por un profeta, sino fue dada por aquel que llama a los profetas. Si Dios tiene un carácter profético, ¿quién usted cree que va a ser el primero que va a dar la profecía? Esta profecía de Génesis 3:15 lo que me habla es del nacimiento de Cristo y de la victoria de Cristo inminente en la cruz del Calvario. Usted tiene que entender que la serpiente se refiere a Satanás y tiene que entender que la simiente de la mujer se refiere a Cristo, que es el único que tuvo la autoridad, tuvo el poder de poder aplastarle la cabeza a la serpiente. Como Dios es un Dios con un carácter profético, Dios es un Dios que también cumple sus profecías. Dígale al que está a tu lado: Dios cumple sus profecías. Desde el inicio Dios está cumpliendo sus profecías. De hecho, la primera profecía que se profetiza se cumple en la cruz del Calvario. Pero yo le voy a hacer un recuento a usted bien interesante. Como Dios es un Dios que cumple sus profecías, desde el inicio de los evangelios, Jesucristo está cumpliendo diferentes profecías que profetizaron diferentes profetas en diferentes tiempos. Vamos a comenzar con el profeta Isaías. El profeta Isaías había profetizado que de la Virgen nacería el Redentor y le pondría por nombre Emmanuel. Esta mujer que era embarazada da a luz un hijo. ¿Y cuántos saben que esa profecía se cumplió? Y hay un profeta llamado Miqueas. Este había profetizado de dónde nacería el Mesías. Él había profetizado que el Mesías nacería en Belén. ¿Y sabe qué pasó, amado hermano? Esta profecía también se cumplió. Un profeta llamado Jeremías, este profeta profetiza que ha de levantarse una matanza de niños. Y cuando Herodes se da cuenta que los magos de Oriente lo engañan y no vuelven a darle las noticias que él esperaba, se sintió engañado y en efecto promulgó una matanza de los niños menores de 2 años. Y amado hermano, ¿sabe qué pasó? Esta profecía también se cumplió. Aleluya, esa profecía también se cumplió. Hay un profeta llamado Oseas que profetizó que de Egipto Dios llamaría a su hijo. Cuando Herodes tiene la intención de matar a los hijos, el ángel de Dios se le revela a José. Recuerde, los planes de Dios no son turbados por las acechanzas del diablo. Voy a repetir esto: los planes de Dios no son turbados por las acechanzas del diablo. Herodes quería matar al niño, pero el ángel se le adelantó. Alguien tiene que entender. Se le revela a José y le dice: levántate, muévete. Por eso es importante usted escuchar la voz de Dios cuando Dios te habla en el ahora y en el inmediato. Si José no escuchaba la voz de Dios, se rompía el plan de Dios. Yo vengo a hablar con alguien en esta casa que cuando Dios te habla para preservarte, te habla para protegerte, te habla para bendecirte. Cuando Dios te habla, muévete. Cuando Dios te habla, muévete. ¿Sabe qué pasa? José se va, el niño crece, Herodes se muere. Diga conmigo, esta profecía también. Esta profecía también se cumplió. Se levanta profeta Isaías también, que es el profeta mesiánico, tiene muchas profecías de Jesús. Y él había profetizado que el pueblo que estaba en tinieblas, que vería gran luz. Ahora, cuando Jesús se entera que Juan el Bautista muere, Jesús abandona Galilea y deja Nazaret y se establece en Capernaum. Capernaum está en los confines de Zabulón y Neftalí. Para que se pudiera cumplir la profecía, Jesús hace movimiento específico. Ahorita vamos allí. ¿Cuántos saben que cada movimiento de Jesús era cumpliendo una profecía? Ya mismo. El asunto es que cuando él se mueve a esa región, lo que hacía era cumpliendo la profecía. Y a que usted no sabe qué pasó, pregúnteme qué pasó. Esta profecía también
Se cumplió, gloria al Señor, aleluya. Ahora, Isaías también profetiza que él sería despreciado y sería rechazado por los hombres. Juan declara lo siguiente: a lo suyo vino, a su asignación vino, mas los suyos no le recibieron, o sea, lo despreciaron. Significa que esta profecía del desprecio de Jesús, esta profecía también se cumplió. Ahora se levanta un profeta también llamado Zacarías. Este profeta profetiza que el rey vendría montado en un asno. Ya que usted no sabe qué pasó, usted no tiene que ser muy espiritual para eso, ¿verdad que no? Y aunque usted no sabe qué pasó, definitivamente esta profecía también se cumplió, amado hermano. Esta profecía se cumplió. Amado, yo quiero que usted entienda que desde que yo comencé este mensaje, le estoy queriendo transmitir algo completamente poderoso a su espíritu. Toda profecía que sale de la boca de Dios es porque Dios ha determinado cumplirla. Si cumplió la de Jeremías, si cumplió la de Isaías, si cumplió la de Zacarías, si cumplió la de Oseas, si cumplió lo de Ageo, si cumplió lo de Joel, si cumplió lo de los profetas antes de nosotros. ¿Qué te hace pensar a ti que lo que dijo sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu finanza, no lo va a cumplir alguien que celebre conmigo en este día? Y le cumplió a otros, me cumple a mí. Me quiero adelantar. La intención de Dios siempre es cumplir las profecías. Por eso usted ve que la Biblia, cuando usted los evangelios, dice los evangelios. Escuche bien, porque usted tiene que leer la Biblia con detenimiento. Para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Esto me voló tanto la cabeza, porque yo entendí que Jesús no se movía por moverse. Yo entendí que cada paso de Cristo en la tierra lo hacía con la intención de cumplir todo lo que dijeron que Él era, de cumplir todo lo que dijeron que Él haría, amado hermano. Esto es tan interesante, ¿sabe por qué? Porque si Dios se da la tarea de levantar profetas para que profeticen de cómo caminaría su hijo, qué haría su hijo, dónde nacería su hijo, qué nombre tenía su hijo, era para que a nadie, diga conmigo, nadie le cupiera la menor duda que el que estaba saliendo allí era en efecto el Mesías y el Hijo de Dios. Alguien tiene que celebrar a Cristo aquí. O sea, que hay movimientos específicos, diga conmigo, específicos, que Dios hará para poder cumplir. Te dije que la nena mía profeta está profetizando. Para poder cumplir lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Significa, amado hermano, que hay movimientos en Dios que Dios va a comenzar a hacer con gente en esta casa. Movimientos específicos. Y esos movimientos específicos son para Dios cumplir lo que dijo de ti. Yo vengo a hablar con alguien en esta mañana en Las Monjas que tiene que entender que hay movimientos que Dios está haciendo en tu casa. Hay movimientos que Dios está haciendo con tus hijos. Hay movimientos que Dios está haciendo en tu trabajo. Hay movimientos que Dios está haciendo en tu corazón. Hay gente que va a perder trabajo. Es movimiento de Dios para cumplir lo que Dios ha dicho de ti. Hay va a cantar rabachata, hay movimientos que van a comenzar a pasar en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tu vida. Es Dios que te está acelerando, te está moviendo, y para poner en cumplimiento lo que dijo que haría contigo. Probablemente tú no lo entiendas, probablemente tú no lo comprendas, probablemente tú cuestiones a Dios: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué yo estaba así y ahora estoy asado? Es un movimiento específico que tú no tienes que entenderlo, tú no tienes que comprenderlo. Es Dios que está moviendo las cosas para que se cumpla lo que dijo de ti. Dios está moviendo cosas específicas para manifestar el cumplimiento y poner
en movimiento aquello que dijo de ti. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y voy a desviarme un poco del bosquejo. Hay gente que se puso muy cómoda donde estaban y se le olvidó que tenían una palabra profética. Y cuando hay gente que se le olvida que Dios le dio una palabra profética, ¿sabes cómo Dios tiene que recordarle la palabra profética que Él le dio haciendo un movimiento? ¿Sabes cómo Dios tiene que recordarte que Él te dijo una palabra y tú no estás donde Él te dijo que tenía que estar? De momento te quita algo que a ti te gustaba demasiado. De momento el vecino se molesta contigo. De momento te llega un diagnóstico negativo. De momento no tienes cómo pagar la casa. De momento hay muchas cosas que se levantan en tu contra. No es el diablo, no son los demonios, es Dios que está haciendo movimiento, 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 movimiento para casa. Alguien que se vuelva loco aquí. Es alguien que se vuelva loco aquí. Dios está haciendo movimiento. Dios está haciendo movimientos. Tú no tienes que entender los movimientos. De hecho, Dios no te va a hacer entenderlos. Dios lo que está haciendo un movimiento específico en tu vida, que aunque parezca doloroso, que aunque parezca contrario, que aunque parezca adverso, en esencia es un movimiento específico de Dios para poner en ejecutoria lo que Él habló de ti en la eternidad. Todas estas profecías se dieron en un tiempo. Yo no voy a hablar de los tiempos de todas las profecías. Yo le voy a hablar de la profecía que yo estoy hablando esta mañana, y es la profecía de Zacarías. Esta profecía que fue dicha por el profeta Zacarías la había dicho 550 años antes de cumplirse. Realmente había pasado demasiado tiempo. Realmente parecía que no la cumpliría. Realmente los años seguían pasando y la profecía del profeta no se cumplió. Pero amado hermano, para su sorpresa, en esta mañana usted tiene que entender lo siguiente: pasaron 100 años, no se cumplió. Pasaron 200 años, no se cumplió. 300, 400, 500, parecía que no se cumplía. Pero al 550, ¿sabe qué pasó? Definitivamente la monja grita que las profecías no tienen que cumplirse de inmediato. Yo voy a repetir esto otra vez. Las profecías no tienen que cumplirse de inmediato. Hay gente que es lo suficiente, no espiritual, para cuando el profeta habla, quiere ver cumplimiento inmediato. ¿Y quién te dijo a ti que lo que Dios te profetiza se va a cumplir mañana? ¿Quién te dijo a ti que lo que el profeta habla, porque no se cumplió como a ti te daba la gana, Dios no habló? El hecho de que no se cumpla en el tiempo que tú lo esperas no significa que Dios no lo habló. Hay gente que dice del profeta, no, que él profetizó esto y aquello y no se ha cumplido. Me imagino Zacarías muerto y gente en Puerto Rico criticándolo y señalándolo. Y mira, este profetizó y no se cumplió. Lo que no sabía es que aunque tardara mucho, como quiera se iba a cumplir. Alguien tiene que entender en este día que lo que a mí me profetizaron tal vez no se cumpla en el tiempo establecido por los hombres, pero lo que a mí me profetizaron, tarde que temprano, tarde 5 años, tarde 10 años, tarde 20 años, tarde 30 años, tarde 40 años, si Dios lo habló, se cumple, porque se cumple. Alguien que celebre conmigo: el hecho de que se tarde no significa que no se cumple. Dile a alguien: tarde, pero se cumple. Pastor, tarda, pero se cumple. Cada palabra profética que las monjas cargan encima, cada palabra que se cumple, cada palabra que se cumple, cada palabra que se cumple. Los hijos que Dios dijo que levantaría aquí, Dios los levanta. Los profetas que Dios dijo que levantaba aquí, Dios los levanta. La gente que Dios dijo que sanaba aquí, Dios los sana. Los milagros que Dios dijo que hacía aquí, Dios lo hace. Toda palabra profética que Dios habló sobre la monja se cumple, porque se cumple. Tiene que decirle a alguien: puede que tarde, pero de que
voy a fluir en la oración. O sea, que el hecho de que a mí me hayan profetizado que yo voy a ser ministro y tú lleves 10 años viéndome sentado en la banca, no significa que todavía no tengo la palabra de ministro encima. Todavía pasen 10 años, pasen 15 años, pasen 30 años, la palabra de ministro sigue estando sobre mí. Y si Dios tiene que alargarme los días para que se cumpla lo que Él dijo, se cumple porque se cumple. Yo vengo a hablar con gente que sean como Simeón. ¿Sabe quién es Simeón? Simeón es un hombre en la Biblia que solamente lo menciona Lucas, nadie más lo menciona. Simeón es un viejito que está a punto de morirse, pero había recibido una palabra profética de Dios, que sus ojos no se le cerrarían, no vería muerte hasta que no abrazara la promesa. ¿Sabe qué, amado hermano? ¿Sabe Dios cuántas veces la enfermedad visitó a Simeón? ¿Sabe Dios cuántas veces el diablo le dijo no se va a cumplir? ¿Sabe cuántas veces tocó la puerta de la casa diciendo estás viejo, ha pasado tiempo? Realmente fue Dios que te habló, y Simeón esperando en Dios, y Simeón esperando en Dios. Yo voy a pensar como Simeón. A lo mejor la enfermedad le dijo a Simeón, hoy te mueres, y Simeón le dijo, no papá, tú estás equivocado, doctor, usted se equivocó conmigo, porque yo tengo una palabra, y yo no me puedo morir hasta que yo no me puedo morir hasta que esa palabra yo la abrace, yo la vea. El cáncer puede matar a todo el mundo, pero el que tiene una palabra, el cáncer no lo va a matar. Así que dile al cáncer, estás ahí prestado, pero sabe que yo tengo una palabra de cumplimiento. ¿Habrá alguien aquí que entienda lo que Dios vino a decir? En una casa se va a cumplir cada una de las palabras que Dios te dijo. Madre, ¿qué Dios te dijo sobre tus hijos? Esposo, ¿qué Dios te dijo sobre tu esposa? Esposa, ¿qué te dijo sobre tu esposo? Hijos, ¿qué te dijo sobre tus padres? Pastor, ¿qué te dijo sobre todos estos chojos y manganzones que están aquí? Cada palabra que Dios habló sobre ti es cada palabra que se cumple. Muévete al que está al lado, arráncale el hombro del sitio y dile, se cumple porque se cumple. Ahora, vamos a recuperarnos al contexto histórico. Estamos en el tiempo donde se va a celebrar la Pascua. Ya conmigo, Pascua. Y todos sabemos que la Pascua es tipo y símbolo de la muerte, sacrificio y resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos saben eso? O sea que Jesús, como es el Cordero Pascual, Él se dirige a Jerusalén para que le celebren la Pascua. La gente no sabía que lo que realmente estaban celebrando era al Mesías. Pero eso es tema para otro día. Ahora, Jesús tiene una ruta. Y Jesús, antes de entrar a Jerusalén, Jesús viene desde Jericó, caminando. En Jericó se encuentra un ciego llamado Bartimeo. Y Bartimeo es interesante, otro día le predicó de Bartimeo, porque Bartimeo no veía, pero Bartimeo lo llamó con el nombre mesiánico. Entonces Jesús le hace el milagro, le sana la vista. Jesús había resucitado el hijo de la viuda de Naín. Jesús había resucitado a Lázaro. Jesús había hecho milagros y diferentes sanidades. Significa que Jesús había estado 3 años y pico planificando y preparando la atmósfera en secreto, escuche bien esto, para luego manifestar lo que Él era en público. Y usted estará confundido ahora diciendo, pero entonces las cosas Él las ha escondido. No, es que usted tiene que entender algo. Jesús nunca dejó que la gente le llamaran Mesías. Jesús nunca permitió que lo coronaran como rey. Cada vez que Jesús hacía un milagro decía, shh, no le digas a nadie. Cada vez que Jesús hacía una sanidad, mantenía las cosas en secreto. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Él exponerse públicamente lo que realmente era Él. Ya vamos ya mismo allá. Ahora, amado hermano, usted tiene que entender lo siguiente. Jesús se dirige de Jericó a Betania. O sea que Jesús se dirige por cuenta propia al destino donde Él va a morir. Gracias por ser cristiano. Si ustedes dicen que
que usted abre esa puerta y se muere, todo el mundo va a dormir aquí de por vida. Ahora, el viaje a Jericó, de Jericó a Jerusalén, era un viaje, amado, era un viaje de 300 kilómetros de distancia. No tenía cajo, no tenía una Santa Fe como el pastor, no tenía una Santa Fe como el predicador, y no tenía los cajos que usted tiene hoy. Era a patita. Y en ese contexto histórico, no le voy a explicar mucho esto, simplemente quiero que usted sepa que la ruta era una ruta peligrosa. Era una ruta no confiable. No era bueno caminar en ese tiempo. De hecho, la gente prefería no hacer viajes por lo difícil que era hacer los viajes y lo caro que salía un viaje. 300 kilómetros y usted camina tres losetas de ese y está cansado. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? O sea, llega de Jericó a Jerusalén y se detiene en Betania. Cuando él se detiene en Betania, quiero que usted entienda que cuando él se detiene en Betania ya era tarde y era sábado. El sábado es el día de reposo. O sea que Jesús va a dirigirse a su lugar de muerte, va a dirigirse a su lugar de manifestación pública de lo que nunca habían visto en él manifestarse. Pero antes de eso se queda a descansar en Betania, amado hermano, para que usted sepa un poquito del contexto. Betania era el lugar donde todos los peregrinos y la gente que venía a celebrar la Pascua en Jerusalén se hospedaban. La gente se quedaba allí y los de Betania los hospedaban. Significa que Jesús estaba siendo hospedado, pero Jesús estaba en casa de María, de Marta y de Lázaro. Allí sucede algo bien particular. Ahora, quiero hacer un paréntesis y lo voy a abrir rápido. Amado, aún los hombres más ungidos por Dios tienen que descansar. ¿Cuántos saben que el año sabático no era una sugerencia? Era un mandato. ¿Y cuántos saben que el día de reposo tampoco era una sugerencia? Era un mandato. O sea que es bueno y es un mandato que nosotros como hijos de Dios descansemos. Ahora, Jesús está allí. Le dije que iba a cogerlo con calma porque ahorita usted va a revolucionarse. Y ya la hija mía se revolucionó. Jesús está allí y sucede algo muy peculiar. Y es que de momento María irrumpe en la escena, rompe el frasco de alabastro y unge a Jesús. El día antes de Jesús hacer su inicio de la ruta de lo que significaría la Semana Santa y la ruta de que le daría el paso del inicio del plan profético de Dios en la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo, Cristo estando en casa de María y Lázaro es ungido. Ya conmigo, es ungido. Significa que a Jesús lo ungen antes de una manifestación pública. Quiero que entienda algo. Jesús está próximo a hacer una manifestación pública como nunca antes la había hecho. Se va a manifestar por primera vez como Rey y Mesías públicamente. Estaba por cumplir una profecía y manifestarse para que todos vieran quién realmente era él, sin ahora decirle calle, no digan nada, manténgase en el secreto. Ahora él mismo iba a revelar quién realmente era el Jesús. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo estoy predicando? Ahora, el asunto que antes de él poder manifestarse y promover un movimiento y una manifestación de lo que realmente él era, primero tuvo que ser ungido en secreto. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y yo vengo a hablar con 2 o 3 aquí en esta mañana, que hay gente que quiere manifestaciones de Dios públicas, pero no han entendido que para que Dios pueda manifestar lo que él dijo de ti, primero tiene que ungirte en secreto. Alguien tiene que entender en este día, hay gente que quiere operar en cosas para las cuales Dios no lo ha ungido todavía. Alguien tiene que celebrar en esta casa hoy. Antes de que Dios te manifieste público, te va a ungir en secreto. Antes que el predicador salga, te unge en secreto. Antes que el profeta salga, te unge en secreto. Porque tú no podrás manifestar
manifestar en público lo que en secreto no se ha formado. Vengo a hablar con 2 o 3 aquí hoy, que para que primero tú salgas fuera y la gente sepa de ti, primero te tienen que ungir en secreto. Hay gente que quiere ponerse a plataformas públicas, pero tú no has entendido que para eso primero Dios tiene que ungirte en el secreto. Amado, a él le derramaron 1 libra de nardo puro. ¿Y a cuánto se le ha roto un perfume aquí? Todavía no he sanado esa herida. Amado, y el perfume que nosotros compramos es, bendito sea Dios, comparado con esto que era puro, aceite puro, y se quedó el olor en casa como 1 semana, varón de Dios. Imagínese usted cuando María rompe ese frasco y se lo derrama por encima a Jesús. Yo quiero que usted vaya conmigo. A Jesús le tuvo que haber durado ese olor encima hasta el día que lo crucificaron. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, mi alma te alaba la gloria del Señor. Vengo a hablar con alguien en este día. María lo unge, ¿verdad? Y yo tengo una responsabilidad bíblica en esta mañana, porque mi Jesús dice que de esta mujer se predicará siempre que se predique. Y yo voy a decir lo que María hizo. María rompe el frasco, le derrama el perfume a Jesús, lo unge y lo prepara para la sepultura. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús lo iban a crucificar, se iba a hacer tarde y tenían que meterlo al sepulcro y no iba a haber tiempo de poder hacer la cultura, de poder ungirlo. Pero sabe que María se adelantó el tiempo y la ungió. Yo vengo a hablar con alguien en este día que la unción es para morir. La unción lo que anuncia, por aquí está caminando alguien que va a morir. Alguien debe de entender conmigo lo que yo vengo a predicar. La unción Dios la manifiesta en tu vida para que todo el mundo huela la unción y sepa, por aquí va uno que va a morir, y cuando muera va a manifestar la gloria del Dios Todopoderoso. La unción no es para gente que no quiere morir. Aleluya. La unción no es para gente que no quiere morir. Tú no puedes manifestar algo en público que no te lo han entregado en secreto. Yo voy a repetir esto. Tú no puedes manifestar algo en público que no lo han manifestado en secreto. Por eso hay gente frustrada hoy, porque Dios todavía no le ha derramado el aceite de la unción en secreto. El Hijo de Dios nos está enseñando que Él fue ungido para poder manifestar la esencia de lo que Él era. Y no solamente fue ungido para manifestar públicamente lo que Él era, sino que fue ungido porque lo estaban preparando para cuando lo fueran a enterrar. Tú tienes que entender en este día, te lo voy a explicar simplificado. Te ungen, te exponen, te matan, te mueren, pero te resucitan. Pero te resucitan. Alguien tiene que... Alguien tiene que entender aquí. Vamos, que todavía me falta. Ok, cuando Jesús viene caminando, mire esto, míreme a mí. ¿Usted tiene prisa? No. Cuando Jesús está caminando, lo voy a hacer aquí para que me vean bien. Esto es Jericó. Jesús está caminando. Tiene que ir a Betania primero porque se le va a hacer de noche y tiene que descansar. Dobla para la izquierda. Aquí está en Betania. Se levanta el domingo, sale de Betania, camina hasta un punto medio. Le dice a sus discípulos, a 2 de ellos, vayan a la ciudad que está al frente, que es Betfagé, y búsquenme en un pollino que está atado allí. ¿Sabe cuál era la ruta para eso? Míralo aquí. Jericó, Betania. Vuelvo al punto y doblo a la derecha. Betfagé. Cojo el pollino, vuelvo al punto. Y Jerusalén queda aquí al frente. Y ahora camino a Jerusalén. Usted acaba de ver lo que yo formé con la ruta que le estoy explicando. ¿Usted cree que los mapitas que le ponen en la Biblia
son de lujo. Nada en la Biblia es de lujo. Cuando tú estudias geografía bíblica, te das cuenta que hasta la ruta que Jesús iba a caminar hacia la cruz estaba diciendo desde arriba: yo voy directo al propósito de Dios en mi vida. Cada paso de Jesús anunciaba la cruz. Cada paso de Jesús anunciaba el destino. Cada paso de Jesús anunciaba para qué fue que vino a la tierra. Otro día le predico de eso. Que si yo le explico todo esto, nos vamos a amanecer. Vamos a esto, hermano. Van y buscan el pollino y usted lee eso y usted dice: ah, qué cosa más chula, como tener el espejo de casa allí en la sala, afuera en el patio. No, diga conmigo, no. Ok. En la cultura bíblica que estamos, diga conmigo, nunca. No era común. Se está yendo esto, ¿verdad? Sí. No era común, pero vamos a cambiar esto. Gloria a Dios. Ok, diga conmigo, no era común. ¿Qué no era común? Amado, que hubiera un pollino atado fuera de la casa en la calle. Usted piensa en un bujito, eso no era un burro, amado hermano. Eso era como decir un Lamborghini en estos tiempos. Eso era carísimo. Eso era el transporte de los nobles, el transporte de los reyes, el transporte de los jueces, el transporte de gente de rango. Usted se cree que el Cristo que tú le predicas iba a montarse en un chingo cualquiera. Alguien tiene que entender lo que yo vengo a predicar. Ese pollino, mira, era un pollino joven que estaba dedicado para la santificación. ¿Y qué cosa más santifica? Aleluya. Santificaron esto aquí ahora. ¿Usted quiere que yo siga predicando? Lo sorprendente, voy a brincar muchos puntos aquí, lo que es la omnisciencia de Dios, que sabía específicamente dónde era que estaba el pollino. Acuérdense, lo que está pasando ahí no es común. Se supone que no pase. Vayan y busquen un pollino, le dan las especificaciones. Sale Pedro que dice, Marco, ¿cuántos saben que el evangelio de Marco no es de Marco? ¿Qué es Pedro? Amén. Gracias. Entonces, todos los estudios dicen que fue Pedro el que fue allí por las especificaciones que Pedro da y Marco da. Cuando él va allí, cuando entran a la ciudad, en el cruce, se encuentran con ¿qué? Con el bendito pollino amajado afuera. Ahora, las casas en ese tiempo eran casas que estaban todas pegadas. El patio del vecino chocaba con el patio mío. Y para que no me robaran el pollino, porque allí la gente era bien changa de verdad, yo tenía que tener ese pollino amarrado adentro de la casa. Y máxima aún, porque era un pollino que estaba dedicado a la santificación. O sea, tenía mucho valor. Pero aquello que tiene valor en tu casa, aquello que tiene valor en tu vida, tú puedes que lo estés guardando mucho, pero hay cosas de valor que el maestro te va a pedir para su uso, te va a pedir para su gloria. Alguien tiene que entender. Ese no es el tema para hoy. Lo que yo quiero que usted entienda es que nadie dejaba el pollino atado fuera de la casa. Pero eso tiene otras explicaciones culturales que se aplican todos los días. El pastor quiere que yo me invitarme, que yo predique del pollino que me tiene. O sea, no era común, amado hermano. Usted tiene que entender que los movimientos que Jesús hace específicos no son comunes. Cuando Jesús te manda a hacer algo, aunque parezca loco, aunque parezca extraño, usted se imagina a los discípulos cuando Jesús le dice: mire Pedro y tú fulano, ven acá, váyanme allí a Betfagé, allí va a haber un pollino. Y ellos: pollino, allí va a haber un pollino atado fuera de la casa. Y yo: ¿cómo tú me dices a mí? Pero ellos no preguntaron, ellos no quedaron por el camino. ¿Cómo es que Jesús se volvió loco? ¿Quién loco se atreve a dejar eso allí afuera? Nos está mandando a hacer algo no común, algo extraordinario. Pero resulta que cuando ellos van caminando hablando, ahí está el pollino que Jesús dijo que teníamos que coger. Yo quiero que tú entiendas que hay cosas que Dios te va a mandar a hacer que no tienen sentido alguno, pero cuando tú lo hagas y te muevas fe, lo que Él te dijo que iba a hacer y lo que Él te dijo que ibas a encontrar, te vas a topar de frente. Si
Si te dijo que te sanaba, aunque el médico te mire jaro y le mire médico, usted no entiende que yo estoy sana, aunque el diagnóstico diga que no. ¿Quién me está entendiendo? Tengo que seguir porque me falta media hora más. Vamos. Si no, lo terminamos aquí y me voy. En Utuado hacen estoy a 5 minutos de irme. Está bien. Ok. Ahora, diga conmigo, no era cualquier pollino. No era cualquier pollino. Era un asno que nunca había sido montado. Ay, Dios mío. Mateo no lo dice, por eso le di Marcos, porque Marcos lo especifica. ¿Cuántos saben que lo que Mateo no vio, Marcos lo vio? ¿Y cuántos no saben que lo que Marcos no vio, Lucas lo vio? ¿Y cuántos no saben que lo que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas dijeron, Juan te lo va a decir? Por eso es bueno que tú sepas que no todo el mundo tiene la misma revelación. Me voy para casa. El asunto es que lo que Mateo omite, y Marcos y Lucas no lo omiten. Y es que el pollino nunca había sido montado. Ningún hombre jamás lo había usado. Aleluya. En palabras de Juan Lalacuente, ese pollino era virgen. Diga conmigo, era virgen. Esto se va a volver loco aquí ahora. Ese pollino era virgen. Esto no le recuerda a usted la historia de Belén. Una doncellita llamada María, que de momento está desposada con el anillito lo más chulito. Me voy a casar con José, pero todavía no se había casado. Estaba comprometida, pero todavía José no la había conocido. Estaba comprometida, pero José no la había tocado. Significa que era una mujer virgen. Nunca la habían usado, nunca la habían tocado, nunca ningún hombre la había intimado. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo vengo a predicar? Pero aquello que estaba reservado, de momento vino el Espíritu de Dios y se le metió adentro. Alguien, yo vengo a hablar con alguien aquí que a lo mejor tú has visto que nunca te han usado. ¡Prepárate! A María no había conocido varón. No, mas sin embargo no podía quedar embarazada según la cultura según los hombres, según la ciencia. No puede quedar embarazada. Pero de no poder quedar embarazada por no haber estado con ningún hombre, era imposible que quedara embarazada. O sea, no había sido usada. Significa que pasó de ser conocida a la Virgen a ser conocida ahora como el transporte de la gloria de Dios. ¿Cuántos saben aquí que la gloria de Dios es Jesús? Y que Jesús es la gloria hecha carne para que usted pudiera ver la gloria. Es la única forma visible de Dios. Ay, Dios mío. Entonces esa forma se le mete adentro a María, la embaraza, y el Cristo se mete en el cuerpo llamado Jesús. El cuerpo llamado Jesús sale a la tierra, pisa la tierra, y la que nunca había hecho nada en su vida, ahora era el transporte de poner en tierra la gloria de Dios. Era el transporte para manifestar una profecía. Acuérdate, a ella nunca la habían usado, pero ahora estaba cumpliendo profecías. No, aquí no han despertado todavía. Esto ha pegado un poquito más. Ahora, este es el asunto, amado hermano. Esto es poderoso porque ambas profecías, diga conmigo, ambas profecías son iguales. Porque una profecía me habla de un asno que nunca había sido montado, y una profecía me habla de una mujer que nunca ha sido usada, nunca ha sido tocada. Dios mío, hay gente aquí que no me están entendiendo. Yo creo que yo me estoy explicando lo suficientemente claro. Ahora, el asunto es, son dos profecías similares que hablan de gente o de cosas o de transportes nunca antes usados. Vive Dios. Y lo que antes nunca fue usado, ahora lo sería. Vengo a hablar con alguien en esta casa que probablemente te ha sentido que nunca te han usado, que probablemente te ha sentido que tú no tienes palabra, que probablemente te ha sentido que Dios te abandonó, que probablemente dice, le profetizan a este, aquel, y a mí nunca me han dicho nada. Yo nunca he tomado parte, yo nunca he visto un milagro, yo nunca he operado en profecía, yo nunca he predicado. Tranquilo, Dios viene a hablar hoy con los que nunca ha usado. Vengo a hablar con alguien que nunca Dios
te ha usado, te va a usar. No solamente te va a usar, vas a hacer el transporte de la gloria de Dios. No solamente vas a hacer el transporte de la gloria de Dios, en ti se van a cumplir profecías del cielo. ¡Aleluya! Ahora la gente dirá, ¿y de dónde te profetiza? ¿Y de dónde te sana? ¿Y de dónde Dios lo usa? Lo que antes Dios nunca había usado. Prepárate, 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 te van a usar, te van a usar. Te vas a convertir en una persona que se va a convertir en el cumplimiento de profecías. Wow, aleluya. No te van a usar para cualquier cosa. Te van a usar para que se cumplan a través de ti profecías. Prepárate, porque los que antes nunca fueron exhibidos, este es el tiempo de Dios exhibirlo. Vas a exhibir la gloria de Dios que vive en ti. Vas a ser el transporte de Dios manifestarse. Vas a ser el que Dios va a usar para sanar enfermos, para hacer milagros. Ay, 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 ay. Hay gente, hay apóstoles que van a encontrar gente que nunca habían sido usados. Mire esto, de momento escucha la voz de Dios. Pedro le dice, vete, búscame un pollino que yo nunca he usado, que ahora es el tiempo de lo voy a usar. Yo vengo a hablar con alguien hoy, que Dios va a mandar gente a meterse en tu casa, a decirte a ti es que te quiero usar. Ese pollino que estaba reservado para la santificación, diga conmigo, no solamente era que no había sido usado, sino era que estaba siendo reservado. Que simplemente no te han usado, es que te están reservando. Yes. Yes, vamos. Ay, ay, ay. Y tú ahí llorando, el pastor no me mira, no me dan parte, siempre son los mismos. Te estoy reservando. ¿Y por qué tú no me usas a mí? ¿Y por qué no me profetizas a mí? Te estoy reservando. ¿Y por qué yo nunca he visto la mano de Dios en casa? Te estoy reservando. ¿Y por qué a mí no me dicen nada? Te estoy reservando. ¿Y por qué yo no he visto la gloria de Dios en mi vida? Te estoy reservando. Te estoy reservando para algo más grande, para algo más contundente. ¿Sabes qué? Ese pollino que nunca había sido usado, ahora sería el pollino que montaría a Jesús y cumpliría la promesa de que el Rey, el Mesías, entra. Vaya, va, calla, va. Oye, no me estás entendiendo. Ese pollino se iba a convertir en el que iba a exhibir públicamente por primera vez el ministerio de Jesús como Rey, como Mesías, como Redentor, como Hijo de Dios, como el que cumplía la profecía, como el que venía a vencer el diablo, como el que venía a vencer el pecado, el que venía a arrancarle la cabeza al infierno. ¿Alguien me entiende? Yes, vamos. O sea que el pollino estaba siendo reservado, no para cualquier cosa. Lo estaban reservando para que fuera el primero en el que el maestro se montara, Aleluya. para que él se manifestara por primera vez públicamente como Rey, como Mesías y como el que venía a desbaratar el pecado y la muerte de una vez Gloria y por a Dios. todas. ¿Alguien me está entendiendo? Vengo a hablar con los reservados. No es que tú no estás siendo usado, es que estás reservado. Toca a alguien suave y dile, está siendo reservado. Pastor, ¿usted aguantarán 10 minutos más de esto? Me voy. Este lado primero. Me voy. Este lado, me voy. Si lo hacen todos, me quedo. Me voy. Esta gente hay que hacerle caso. ¿Dónde te dije que estaba el pollino? Betfagé. Betfagé significa casa de higos verdes. Pero cuando tú analizas casa de higos verdes, ¿sabes qué significa, pastor? Higos que todavía no han madurado. Aleluya. Aleluya. Se llenó solo, gloria a Dios. No, yo me expliqué mal. O usted está asimilando toda la hemorragia mental que se está pasando aquí hoy. Vive Dios. Oiga esto otra vez. Betfagé no es lo mismo decir higos verdes que higos no maduros, porque eso te abre el entendimiento. Y no es lo mismo decir higos verdes, no es lo mismo decir higos no maduros que decir higos inmaduros.
estaba el transporte que iba a transportar a Jesús, que nunca había sido usado e iba a ser usado para transportarlo y hacer que él se exhibiera públicamente por primera vez en Betfagé, un lugar que significa aquí viven los inmaduros. Ay, 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 ay. Aquí vive gente que no está madura. Gloria al Señor, aleluya. Pero yo vengo a hablar con la gente verde hoy para que no se sienta tan incómodo. Gloria al Señor. Yo vengo a hablar con 2 o 3 verdecitos aquí, que tienes que entender que aunque no te entiendan un poquito, que aunque todavía no hayas madurado lo que se supone que hayas madurado, hay un asno en ti que Dios quiere usar. Hay algo en ti que Dios quiere usar. ¿Sabes qué? A los inmaduros Dios viene a madurarlos hoy, a decirte: te voy a usar. Vamos, si tú eres inmaduro, lo admito, soy inmaduro, me ñoño de nada, me quiero ir de la iglesia si me regañan, me enojo fácilmente, pero todavía Dios me quiere usar. Ese es el consejo pastoral hoy. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Aún los verdes tienen algo. Yes. Ok, la ruta que Jesús toma para ir saliendo de esto es una elevación. El Monte de los Olivos es como una elevación. Entonces, en otro día vengo y le explico algo. Que el Monte de los Olivos, esa elevación se ve más alta de lo que es porque tiene una hondonada al lado. Es un nombre raro, se me olvidó. No estoy hablando en lengua, después yo se lo envío por texto apostólico y se lo digo a ustedes. Cedrón, el de esto de Cedrón, es como una hondonada al lado del Monte de los Olivos, que hace, diga conmigo, hace que se vea más grande de lo que realmente es. Vamos. Ay. Anda por ahí. Otro día. Ellos están subiendo, ¿verdad? Y cuando Jesús está subiendo, que llega hasta la cima, 900 metros por encima del nivel del mar, se ve completo Jerusalén. Aleluya. Pero no solamente él ve completo a Jerusalén, sino que Jerusalén lo ve completo a él. Lo importante no es que él te vea a ti, lo importante es que tú lo veas a él. Ay. Ahora, mientras él bajaba, viene un grupo de locos detrás de él, que son la gente que viene de Betania. Ahí están los 12 discípulos. Y esta gente viene gritando. Según Josefo, acuérdense, es celebración de Pascua. Y según Josefo, Josefo es el historiador más respetado universalmente hablando. Él dice que habían de 2 a 3 millones de personas en Jerusalén en ese momento. Wow. De esos 3 millones de personas, cientos de miles estaban gritándole: Hosana al que vive. Este no es el mensaje de Domingo de Ramos común y corriente. No. Le estaban gritando: Hosana al que vive. No eran 7 gatos, eran cientos de miles de entre los 3 millones que habían allí. Entonces los que venían detrás de él de Betania eran los que le tiraban. Venían 3 grupos, te voy a explicar. Los que venían detrás, que eran los de Betania. Los que después se encontraron en la puerta, que venían de frente, que fueron los peregrinos que llegaron antes, que fueron testigos de los milagros que Jesús hizo y querían ir a ver los milagros que Jesús hacía. Cuando esta gente que viene detrás de Jesús gritando Hosana, que se quedan con todo aquello allí, estos son los que se quitan los mantos y los tiran a los pies de Jesús. Ok. Los mantos no se tiran frente a los hombres, se tiran frente a Jesús. Otro tema para otro día, porque nos amanecemos. Ellos se quitan el manto, que es lo que los cubre del frío, y son caros. Se los quitaban y lo tiraban frente. Pastor, yo puedo quitar el manto ahora, espérate. Aleluya. Vamos. Se quitaban los mantos. Oye, te voy a dar un pisco labi nada más, porque esto no es para que te jalten, para que pique. El manto que ellos tenían era una vestimenta que usaban para protegerse del frío, para dormir y para miles de cosas más. Y amado, valía cara. ¿Sabe qué pasó? La tiraban no en loseta como aquí, en el polvo, para que el bujo le pasara por encima. Ay. Y se la estropeara y se la dañara toda.
Cuando ellos volvían a recoger el manto, ahora el manto tenía la pisada donde estaba la gloria de Dios. Que me dañe lo que quiera dañarme, pero que, ay Dios mío. Cuando tú le pongas los mantos frente al maestro, los mantos van a tener la evidencia de que fueron pisados. Donde vino la gloria de Dios. Tiraban los mantos y el bujo los pisaba, los dañaba. Aleluya. Después se encontraron los peregrinos de frente gritando todo Hosana. Estos, dicen los que saben, que unos de ellos venían con palmeras desde Jericó, porque Jericó es la ciudad de palmeras. Venían con palmeras desde Jericó, porque esta fiesta era similar a la fiesta de los tabernáculos. Ellos venían con las palmeras. Y otros cortaban ramas de olivo. Ay, Dios mío. Y la tiraban frente al maestro. Los de atrás mantos, los de al frente palmera. Ay, Dios mío. Y olivo. Y después le hablo que es la palmera, que es el olivo y que es el manto completito. Ay, que tienes que entender lo que yo mira. Todo quitando Hosana, Hosana. Cuando los de atrás, los de al frente se unieron con los de atrás, allí se formó un revolú, amado hermano, que no había diablo que no escuchara los gritos que estaban pasando allí. ¿Sabes qué era lo que decían esos gritos? Por aquí viene el rey. 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 Ana significa literalmente sálvanos hoy. Cuando estos dos estaba el tercer grupo, que eran los que vivían en Jerusalén, y en ese grupo estaban los fariseos, los miembros del Sanedrín, que eran la gente que vivía más cerca del templo, pero más lejos del Dios del templo. Esos eran los tres grupos que estaban allí. Si usted nunca había entendido esto, el pastor Ángel me invitó para eso. Esos tres grupos se volvieron locos allí. La euforia era demasiado grande para que nadie, para ser ignorada. Esto incomodó demasiado a los fariseos. Y ya mismo, usted me da 5 minutos, pastor, yo termino esto rapidito. Yo creo que es el sermón más largo que yo he predicado en mi vida, pero es que yo tengo que soltar todo esto. Yo llevo una semana que no duermo bien haciendo este sermón, y hoy me levanté desde tempranito para poder terminárselo. Amado, usted sabe, ubíquese conmigo. Eso era 100% hombre y 100% Dios. El 100% hombre estaba escuchando, viendo mantos frente de él, viendo palmeras, lo estaban honrando, lo estaban bendiciendo. Cientos de miles. A usted alguien le dice, predicaste bien, papá, y ya usted, no, si ahora yo soy el apóstol. Sígame, sígame, sígame. Imagínense cientos de miles de voces soltando lo más caro que tienen, tirando palmeras, tirando olivos frente a los pies del que viene y diciéndole, Hosana, tú eres el rey, tú eres el salvador, a ti te estábamos esperando, ven, pasa, pasa. Cientos de miles gritando. Amado, ¿sabes qué? Esto está tan poderoso. Jesús tenía que saber claro quién era él y cuál era su identidad, porque si tú no tienes identidad, ante cualquier aplauso tú te desvías del plan de Dios. Alguien tiene que entender. Ay, 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 ay. Hoy hay predicadores que, como le dan mucho like, ya se creen la última Coca-Cola del desierto. Se le olvida quién los llamó. ¿Sabe qué, amado hermano? Nosotros no estamos llamados a pisar los mantos. Es nuestro Dios que pisa los mantos. Que no se nos olvide que nosotros somos como el asno, somos el transporte que carga el Mesías, y los mantos, las palmeras, los olivos, la gloria, los gritos, la exaltación, el honor, el respeto, no es para ti, es para Él.
que esto bien. Vamos, vamos. ¿Sabe qué es lo que pasa, amado hermano? Jesús sabía quién era Él, claro. Si Jesús no hubiese sabido quién era Él, cuál era su propósito y su identidad, fácilmente Jesús hubiese desviado del plan y hubiese hecho lo que las masas le aclamaban. Pastor, vamos acá ahora. Varón, tú tienes que escuchar esto porque esto te va a cambiar hasta el color del pelo. El panorama estaba preparado. Diga conmigo, estaba preparado. Perfectamente preparado para que Jesús, si Él quería, invadiera Roma. Pastor, los judíos querían, estaban esperando un rey político que derrocara a Roma, sacara a los romanos y se sentara en el trono. Lo que ellos le estaban gritando a Él, Jesús sabía que era eso. Si Jesús no hubiese tenido bien los pies en la tierra y hubiese sabido para qué fue que vino, para qué fue que enviado, Él se desvía de los planes y se rompe el plan de Dios. El día que tú te quieras llevar la gloria, el día que tú pienses que los aplausos son para ti, ese día tú te desvías del plan de Dios. Vamos allá. Ahora, los aplausos, los gritos, los mantos, las palmeras no dañaron a Jesús, porque Él sabía quién era Él. Y esto puedo abundar más, pero no quiero abundar. Que nunca un aplauso te dañe, que nunca un like te dañe, que nunca un lo hiciste bien te dañe. Cumple tu propósito, que es exhibir al Rey. Ahora, esto, había un cántico que se llamaba Halel, que son de los Salmos 118, 123. Esto lo hacían todos los años, pastor, todos los años, recibiendo a los peregrinos que venían para la Pascua. Repita conmigo, todos los años. Todos los años se había convertido en una liturgia. Se había convertido en un cántico tradicional. Ya lo hacían sin sentido, lo hacían sin significado, lo hacían por hacerlo. Pero en esta ocasión, diga conmigo, en esta ocasión era completamente diferente, porque ahora no lo hacían a todos los peregrinos, ahora eso se lo estaban haciendo única y exclusivamente a Jesús, porque Jesús es el que cambia los patrones litúrgicos y los convierte en rema de Dios, los convierte en revelación. Él vino a cambiar el culto monótono y convertirlo en una revelación, manifestar lo que Él tenía por dentro. Ahora la revelación, el rema, molesta a los religiosos, porque cuando los religiosos se dan cuenta que le están gritando a Jesús, ellos se molestan. Dicen: maestro, ¿por qué tú no regañas a esta gente? ¿Tú quieres saber quién es religioso? Fluye en revelación, porque a los religiosos no les gusta la revelación, porque la revelación ellos no la entienden. La revelación ellos no la comprenden. La revelación le cambia el culto. La revelación le cambia la tradición. La revelación le mueve la predicación al principio y le cambia la adoremos al final. Y los religiosos dicen: así no es que se hace aquí, así nunca lo hemos hecho acá. ¿Y qué es ese revolú? ¿Y qué es ese grito? ¿Y qué es ese brinco? ¿Y qué fue eso que dijo el pastor? Ah, ¿tú quieres saber quiénes son los religiosos? Fluye en la revelación. La revelación va a manifestar quiénes son los religiosos. Ahora, ¿por qué ellos estaban molestos? Y aquí sí nos vamos. ¿Saben por qué ellos estaban molestos? Pastor, porque Jesús le estaba cambiando los planes. Aleluya. Vamos. Óigame, ellos tenían planificado arrestar a Jesús, tenían planificado arrestar a Jesús después de la Pascua. Cuando Jesús se manifiesta públicamente, ¿saben qué es lo que hace Jesús? Le rompe los patrones. Vamos. Le cambia el reloj. Le cambia el sistema. Le rompe los planes. ¿Sabes qué es lo que hace Jesús cuando se manifiesta en un lugar? Él dice: no, aquí las cosas van a pasar, no en tu hora, no en tu día, no en tu tiempo. Va a pasar cuando yo quiera pasar. Ay, ¿sabes qué provocó esa manifestación? Que lo que ellos planificaban hacer días después, lo tuvieron que hacer ahora.
nada. No es quien gobierna, es Dios quien gobierna. Eso es. Ahora sí nos vamos, ¿ver esto? Escuche, cuando Jesús está descendiendo por allí, dicen los estudiosos que eso duró desde el mediodía hasta la tarde. Eso no fue cogiendo. No, esta gente tuvieron horas y horas y horas gritando, rompiendo la ciudad allí. Que cuando él llega al templo, que lo revuelca, tiene que virar a Jerusalén porque tiene que virar a Betania porque es tarde. Ok, ¿sabe qué pasó allí? Pregúnteme, ¿qué pasó? Como los judíos estaban en una cultura romana, se habían mundanalizado. Dios. Oiga bien, porque la profecía decía que el rey venía montado en un burro, un asno, pero ellos lo estaban esperando en caballo. ¿Por qué? Porque los emperadores romanos, cuando venían a conquistar y venían en batalla y venían como victoria y venían a hacer escantes, ellos venían en caballo. Y como ellos ya estaban tan mundanalizados, le habían cambiado un poco la mentalidad y habían adulterado la profecía. Aleluya. Entonces la profecía, pastor, se les estaba cumpliendo en la cara y no la estaban entendiendo. Ay, no. Ay. ¿Sabes por qué pasó esto? Ellos primero gritaban Hosana, y aquellos que gritaron Hosana el domingo, el viernes decían crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Las mismas bocas que hoy te dicen qué bueno lo hiciste, mañana te van a crucificar, mañana van a hablar mal de ti. Así que no te dejes adorar. Hoy con lo que la misma boca que te bendicen, mañana probablemente esa misma boca te va a maldecir. Pero la gran pregunta es, ¿por qué los mismos que le gritaron Hosana el domingo, el viernes lo querían crucificar? Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no lo hizo como ellos lo esperaban. Vamos. Yo puse en mis redes sociales esta mañana, no es como tú lo esperes, Ay, Dios. es como Él lo dijo.